Te doy la bienvenida al podcast de Innocabi, donde mis invitados y yo compartimos experiencias, estrategias, herramientas y modelos de negocio para aportar ideas que te ayuden a potenciar tu empresa o iniciarte en el mundo del emprendimiento. En innocabi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Te propongo un camino apasionante para lanzarte que puede empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para mentes inquietas, para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. En innocabi.com encontrarás toda la información. Te espero dentro. Hoy hablamos con Marta Montes y Enric Saiz, cofundadores de 27 Letres, una agencia especializada en diseñar experiencias creativas para marcas en eventos presenciales, el marketing y la creatividad llevado al mundo físico. En 27 Letres diseñan experiencias para marcas, grandes instalaciones para conciertos y festivales o crean frases en grandes letras con flores o luces, por ejemplo. Una experiencia en sí misma desde la conceptualización de la idea, el montaje y además cuentan con grandes clientes. Así que con Marta y Enric hablaremos de creatividad a la hora de crear eventos, cómo es el proceso de crear decorados de gran tamaño, cómo conectar marcas con su audiencia, puesta en escena de eventos y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a Marta y Enric. Hola y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Alfonso. Hola, ¿Qué tal? Muy pues contentos bien. de estar aquí hoy. Sí, pues me alegro. Yo también, la verdad, lo que decíamos antes de empezar a grabar, que nunca he tenido a nadie que haga lo que hacéis vosotros, así que estoy encantado de poder exprimiros y aprender un poquito más de vuestro negocio. Si os parece... Tenemos ahí un extraño, un negocio rarito. Sí. Los raritos, unos raritos. No, está muy bien, está muy bien. De vez en cuando traer cosas físicas tangibles que se puedan tocar siempre es interesante. Si os parece, Marta y Enric, contadnos un poquito para las personas que no os conocen, ponernos un poco en situación de quién sois, cómo habéis llegado hasta aquí y cómo habéis montado 27 Letres. Bueno, nosotros somos básicamente una empresa que se dedica a lo que es el branding, pero en espacios, aplicado a los espacios. Todo ese trabajo que las marcas quieren aplicar en sus, pues por ejemplo, en retail, lo que son tiendas, lo que son sus stores y además sobre todo en eventos trabajamos, en eventos como son festivales de música y de todo tipo, empresariales, etcétera. Y ahí es donde realmente aplicamos nuestra creatividad para que ese branding que se ha creado ya de por sí en el brief, ¿no?, se pueda aplicar y pueda tener éxito en ese momento, en ese espacio, en ese tiempo. Es un poco, ¿no?, como definición sería eso, ¿no? Sí. Aplicamos el branding en espacios. O sea, hacemos tangible lo intangible, por decirte, por hacer un poco así de resumen de lo que ha dicho Enric. Sería eso más o menos. Sí. Vale, contadnos un poquito cómo empezasteis, cómo os dio por dedicaros a esto. Pues mira, yo trabajaba en museografía en una empresa, o sea, contratada normal, y la empresa pues cerró con la crisis de hace 12 años ya, creo. Claro, perdona, pues, Marta, ¿museografía qué es? Cuéntanos. Museografía es diseño de espacios museográficos, o sea, exposiciones, museos. Es, bueno, la parte esta cultural, que obviamente cuando hay crisis la cultura pues es lo primero que se corta, así que pues me quedé sin trabajo y yo soy interiorista y diseñadora industrial, entonces los trabajos que encontraba eran mucho, ¿cómo te diría? O sea, no encontraba nada del nivel que yo estaba haciendo, ¿no? Era como tirar muy para atrás, a nivel de sueldo incluso también, ¿no? Entonces, ostras, ahora qué palo, ¿no? No encuentro nada y tampoco me gusta lo que encuentro. Y bueno, me gustaba muchísimo la tipografía y el diseño gráfico y vi como fue como la excusa de pues igual si empiezo haciendo letras, igual acabo haciendo instalaciones, ¿no? Pero era como muy inocente, pobrecita mía, yo, pues bueno. Y empecé así. Entonces luego ya Enrique entró conmigo, Sí, nos pusimos los dos. Es que ha sido un camino muy largo, ¿eh? Y ha sido como una evolución de tener muy claro lo que queríamos hacer
y cada proyecto, pues, aportar un poco más para que el cliente confiara, porque obviamente al principio nadie confiaba en hacer según qué, o sea, nos pedían producción pura y dura de logos, ¿no? Y era, pues, ya, pero es que tú a lo mejor necesitas un poquito más, tú necesitas esto en vez de solo unas letras, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hemos ido, pues, hasta ahora. Pero ha sido difícil, sí, el camino. Sí, sí, no, yo creo que sí, que nos marcó un poco la crisis. Yo también venía de producto, de diseño de producto, y evidentemente la crisis también pasó, bueno, se truncaron todos los proyectos que estaban en marcha y al final era, bueno, yo ya estaba con ella y ostras, pues te ayudo a esto igual lo solucionamos así y tal, y al final, sin más, pues entramos los dos ya, ¿no? Ella un poco fue la cofundadora, ¿no? Y allí entré luego más tarde yo para, bueno, pues ya apostamos por ello. Vale, contadnos algún ejemplo para que las personas que nos están escuchando por lo menos se puedan imaginar, ya que no lo vamos a ver aquí. Yo entiendo que es difícil, si no lo ves, es muy difícil explicar con palabras lo que hacemos, ¿eh? Imaginemos que una empresa pues tiene su imagen corporativa y un branding a todos los niveles, ¿no? Pues desde la identidad verbal a cómo es el espacio de su oficina, cómo son, pues no sé, si es retail, pues cómo son las bolsas que dan al cliente, no sé, todo, ¿no? Todo lo que es el branding. Pero ¿qué pasa cuando hay un evento presencial? Igual hay una ponencia, ¿no?, encima de un escenario y entonces nos encontramos los típicos roll-ups en la entrada, ¿no?, que desmontan el carisma de esa empresa, porque es súper impersonal, ¿no? Sí, impersonal, sí. Entonces no estás trasladando todo ese esfuerzo que tú tienes en tu branding, de golpe lo desmontas porque has puesto un roll-up que tiene todo el mundo, ¿no? Que además es como muy endeble, es una cosa, bueno. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues cogemos el branding, lo estrujamos bien y decimos, vale, pues tu esencia quizá tiene que respirar pues un corpóreo que sea mucho más interactivo con tu audiencia. O sea, los invitados tienen que hacer algo con el corpóreo este. O tiene que ser muy sensorial, ¿no? Que a lo mejor te despierte no sé qué emoción. O tiene que tener, no sé, unas luces porque va muy acorde. Es que no sé, es que claro, es que es complicado hasta explicarlo sin tener imágenes, ¿eh? Bueno, pero... y sin el briefing, ¿no? Es decir, lo que Marta te cuenta en el fondo es que una empresa normalmente, si es grande, se ha trabajado bien su branding, sobre todo online y demás, en espacio, lo que sea, pero cuando tiene un evento se suman otros objetivos, se suman otros conceptos que en este caso tiene que cumplir, porque si tú tienes el castillito muy bien hecho, en el evento es donde realmente hay un cara a cara con clientes o con tus trabajadores o con otras personalidades, y eso es muy importante que esté a la misma altura. En el fondo, depende de lo que te plantees como evento, pues allí pues es fundamental una serie de puntos, ¿no? Y eso es donde nosotros incidimos, ¿no? Y sobre todo en esa puesta en escena de lo que es tu identidad, tu marca, ¿no? Y realmente, ¿no?, en los trabajos que hemos hecho, lo que decía, ¿no?, comenzamos a hacer eso, es decir, ostras, no instruir porque ellos saben, pero dejar muy llano o hablar el mismo idioma para que aquello realmente lo traslademos bien y se entienda bien, el cliente esté contento y también los objetivos se cumplan. Bueno, por ponerte un ejemplo quizá más claro, al final es crear un contexto, o sea, la puesta en escena, ¿no? No es lo mismo, para que nos entendamos, no es lo mismo tomarte un vino súper exclusivo en una copa, en un ambiente como muy tranquilo, con una musiquita, ¿qué tal?, la luz baja, ¿no?, que tomártelo en un vaso de plástico. Pues eso, por ejemplo, sería una mala aplicación de
del branding, para que me entiendas, tomártelo en el vaso de plástico, ¿no? Entonces, ese contexto que tenemos que crear para que la marca realmente tenga sus valores aplicados y que traspasen a la audiencia, pues es lo que nosotros intentamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en un festival de música, Cruïlla Festival tiene un espacio súper grande, el Fórum de Barcelona, que es un espacio como enorme de hormigón, muy frío, no tiene personalidad. Entonces, a ellos les costaba mucho mostrar su personalidad, ¿no? Como festival, de cómo somos, quiénes somos, qué público viene normalmente a nosotros, sí, ¿no? Los valores que tienen, ¿no? Es un festival como es sostenible, es muy mediterráneo, es muy de Barcelona, ¿no? Entonces, todo eso tiene que trasladarse en todos los elementos que haya por ahí. Entonces, bueno, hay unas letras con un hashtag muy ya que todo el mundo conoce, con flores, muy mediterráneo, ¿no? Después, los materiales que se usan siempre van acorde con esta parte más sostenible, ¿no? Los elementos, año tras año, se recuperan, se cambia un poquito lo que es la estética para adaptarse a la imagen del año, ¿no? Del festival, pero son elementos que se reutilizan porque es un festival que apoya la sostenibilidad, ¿no? Entonces, esos inputs son los que nosotros tenemos que trabajar súper bien para que no haya, pues para que no se rompa la coherencia de su discurso. Ahí. Vale. No sé si nos hemos explicado un poquito, pero no sé. Es difícil, ¿eh? Sí. Yo sumaba algo, porque tú lo has dicho, lo del vino, ¿no? El vino antes, ibas a comprar el vino y el cara a cara era a lo mejor en el sitio donde comprabas el vino, ¿no? Pero ahora, o sea, ya hace mucho tiempo, tú ahora la experiencia del vino es posible ir a las bodegas y en las bodegas hay un edificio donde se han gastado un presupuesto muy alto para que tú tengas una experiencia allí. Y no es lo mismo, yo siempre le digo, ostras, ahí hay un trabajo de copy que es parte del evento, que es del sommelier, ¿no? El sommelier está allí, te está contando el vino. Te sabe a maravilla cuando te lo cuenta, ¿no? Cuando realmente te dice y todo el trayecto está muy bien conseguido, ¿no? Es decir, entras, te traen, te explican la viña, te explican el sitio, a lo mejor te traen en el sitio. Eso acompaña la experiencia y al final tú sales de allí convencido de a lo mejor ese vino es muy bueno, ¿no? O como mínimo lo conoces y dices, vale, ya sé que me estoy tomando y en este caso cuando lo compro no compro un vino, sino compro esa experiencia, ¿no? Sí. Perfecto. Me viene al pelo porque os iba a preguntar cuáles son las ventajas de organizar eventos presenciales. Entiendo que una de estas es esta, ¿no? Acercar al público, que vivan la experiencia, que se metan dentro de la marca. No sé si hay alguna más con vuestra experiencia Bueno, sobre todo esa, o sea, comunicar y conectar, o sea, de una manera emocional. O sea, las personas somos personas emocionales y necesitamos conectarnos con otras personas y emocionarnos, y es la única manera que tenemos hoy en día de captar la atención de la gente, porque es que estamos rodeadísimos de inputs digitales y gráficos y de todo tipo durante el día. Entonces, la única manera que tienes de realmente captar la atención de tu posible cliente es conectar a este nivel mucho más experiencial y emocional, ¿no? Bueno, Marcelo Gio, por ejemplo, que es un diseñador gráfico, habla mucho de las oxytobrands, que es justamente traspasar el concepto de cómo las personas nos conectamos a nivel de las emociones y la oxitocina a las empresas, ¿no? Que funciona exactamente igual. Entonces, él, con este concepto de oxytobrands, yo creo que se explica muy bien todo este tema, experiencia. Vale. Me surge una duda y es, no sé si os ha pasado alguna vez, cuando, no sé, en este tipo de eventos alguien se pasa de creativo. No sé, ¿dónde está el límite, ¿no? Entre crear algo, joder, que de verdad una la marca, o en pasarse 3 pueblos y hacer algo que sea, no sé, demasiado exagerado? Justamente ayer hicimos una masterclass sobre todo este tema del marketing experiencial y cómo crear eventos mucho más emocionales y tal. Y justamente hablábamos de esto porque es muy importante. Las personas, digamos que hay lo que se conoce como sesgos cognitivos, que son son atajos mentales que tenemos las personas para identificar o reconocer la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay algo que es tan diferente a lo que conocemos que no lo identificamos, ¿no? Entonces,
te puede crear rechazo, o sea, consigues el efecto contrario. Entonces, por ejemplo, poníamos el ejemplo ayer de los típicos coches de ferias de automoción que son muy, muy, muy futuristas, ¿no? Que, hostia, que mira qué coche, ¿no? Que increíble, lo que sea, pero tú no te lo comprarías. O sea, no salen esos coches al mercado porque están tan lejos de nuestra realidad que no los aceptamos, no entran dentro de nuestro canon, ¿no? Entonces, nos tienen que ir acostumbrando poco a poco hasta aquella realidad, ¿no? Y la creatividad un poco es fusionar dos puntos que normalmente no se tocan y que de golpe creas algo que dices, hostia, esto no me imaginaba y qué guay, qué chulo, bueno, te flipa, ¿no? Pero si te pasas, pues esa conexión se ha roto, ¿no? Está demasiado lejos de ti y entonces pues, es que no es ni disruptivo, que está muy de moda esta palabra, pero no es ni eso, o sea, es que no conecta contigo. Entonces, pues mal. Hay que ir muy con cuidado, ¿no? Con este tema de hasta dónde la creatividad... Bueno, al final tú trabajas bajo un briefing y en el briefing están muy definidos muchas veces o se trabajan muy bien, ¿no? Con el contrabriefing, los valores que hay que trabajar y los conceptos, pero al final lo que dice Marta es que tú trabajas con un imaginario colectivo y ese imaginario colectivo es donde tú puedes trabajar. Si te vas mucho a las antípodas de eso, es como cuando entras a una exposición, ¿no? Y el artista sí que es libre de hacer cualquier concepto y a lo mejor no conectas porque es tan lejano, tan abstracto que a lo mejor no conectas, ¿no? Pero aquí no va de eso, va a venir un público en concreto con un imaginario colectivo en concreto y tu creatividad tiene que estar sobre esos parámetros. Sí, puede ser un poco más arriesgada o no, pero estás siempre en ese punto. Y yo siempre digo, la palabra esta disruptivo muchas veces está dentro de ese parámetro. O sea, no es tan disruptivo porque si no, la gente al final no conectaría, ¿no? Vale. Y a nivel de proyectos, a nivel de estrés, porque yo me imagino, seguro que tenemos mes y medio para poder organizar todo. Y el día de antes, oye, esto hay que cambiar, esto no sé qué, no sé si eso os pasa o no y cómo lo lleváis. Mira, para definir rápido, porque hay un tempo. O sea, el evento es el día tal o el día de inauguración es el día tal. Esa tienda se abre el día tal, el festival es esa semana. O sea, da igual, a lo mejor tienes 2 meses, a lo mejor tienes 1 mes o tienes 2 semanas, pero eso es como una espada que tienes ahí encima y evidentemente cada desajuste estás como un poco en tensión. O sea, el estrés está de base en el trabajo. Sí, bueno, pero cambios finales de última hora normalmente no tenemos, pero porque tenemos tan poco tiempo que no les da tiempo a cambiarlo, ¿sabes? O sea, el problema es que la mayoría de veces se dan cuenta tarde que necesitan esta aplicación de marca. Y ahí es donde sí que intentamos hacer mucho énfasis en la importancia que es una obligación cuidar el branding hoy en día a todos los niveles. Y este es un punto muy importante porque está muy en auge las experiencias y los momentos más de conexión con el público. Entonces, como tú ya sabes que tienes que montar esto, tómate tu tiempo, ¿no? Para pensarlo. Es importante. Sí, porque si no después... Nosotros es verdad que hacemos maravillas en poco tiempo, porque no sé ni cómo lo llegamos a hacer a veces, pero es que sería mucho mejor si tuviéramos más tiempo y bueno, sería, ¿no? Sí, solemos correr mucho, la verdad. Sí, a ver, hay timing, ¿eh? Muchas veces hay un timing muy bien definido, pero al final todo, claro, como es una cuestión de también lo que decía Marta, hacer un poco de didáctica con el cliente para que entienda hasta qué nivel tiene que llegar para que ese evento tenga ese nivel y esa, ¿no? Incida bien en el cliente, ¿no? Y sea, pues, que vaya todo bien, pues eso a veces pues implica un gasto de tiempo, ¿no? En el proceso, ¿no? Vale. Y a nivel de proceso creativo, que siempre me gusta preguntar a las personas pues, que os dedicáis al mundo creativo si tenéis un proceso, si es algo que os sentáis y ahí lo que salga, o si os informáis mucho sobre la marca, recogéis un montón de información y luego unís puntos. ¿Cómo es ese proceso que hacéis? Bueno, primero de todo, tú lo has dicho, o sea, el trabajo es muchas veces con la marca, es decir, tú te tienes que sentar y aquí discutir su briefing, es decir, yo quiero hacer un evento, vale, muy bien,
Y ahí es donde nosotros comenzamos a trabajar, es decir, tiempo, público, qué quieres conseguir, objetivos, etcétera. Todo eso, cuando más bien cerrado esté, más información nosotros tengamos, mucho mejor. A veces cualquier ápice de ese briefing puede ser la clave para una buena creatividad. A partir de allí nosotros nos lo llevamos, es decir, nos llevamos, sentamos y discutimos ese briefing y comenzamos digamos, a dar pequeñas estrellitas, ¿no? Ostras, esto estaría muy bien. Vamos viendo un poco los conceptos y vamos viendo un poco pequeños destellos de lo que podía ser o lo que podía poder ser, ¿no? Y allí realmente es donde salen las primeras ideas, los primeros dibujos, porque a mí me gusta mucho dibujar, y ahí es donde salen las primeras cosas, las primeras ideas. A partir de allí sí que hay un desarrollo creativo que tiene que ver con maneras de hacerlo, no sé, digamos, plantear el proyecto desde un punto de vista de producción. No, porque al final nosotros tenemos que también dar un presupuesto y tenemos que saber muy bien no solo la idea, sino luego cómo hacerla, ¿no? Y eso nos atañe que la idea tenga que ser bastante sólida, ¿no? Bastante bueno, y que hay limitaciones también, porque depende del tipo de evento. Un festival de música, por ejemplo, tiene unas limitaciones muy claras con el público. La gente bebe mucho en los festivales y hay una serie de limitaciones en cuanto a materiales, en cuanto a resistencia, seguridad, sí, ¿no? Que esto ya también pues va acotando un poco lo que puedes y lo que no puedes hacer. Entonces, a partir de ahí, pues hacemos un mapa conceptual, trabajamos la idea, lo pasamos a tangible, la presentamos al cliente, a veces hay pues eso, contrabriefing o contrapropuesta, ¿no? Y bueno, pues acabamos de modificar, quizá tenemos que buscar el copy de los corpóreos que hacemos o de lo que sea, ¿no? Y acabamos de perfilar hasta que llegamos a la producción. Y ahí ya, vale, pues normalmente investigamos materiales, cada proyecto es diferente, tiene un tipo de material concreto, entonces toca investigar, a ver cómo trabajarlo. Yo defiendo la parte, aparte de esto que me gusta mucho, que es la parte creativa, que nosotros sabemos y nos gusta. También es la parte, cuando hay producción, una cosa es entregar el proyecto y la otra es ponerlo en solfa. Y ahí es donde hay una parte también muy creativa de, siempre decimos que cada proyecto es diferente y cada proyecto implica un reto. Y ese reto muchas veces está en la producción. Oye, ¿cómo producimos esto? Porque la idea es muy buena, pero, ¿esto cómo se aguantaría? Esto tal. Y suele ser, bueno, una parte también muy, muy interesante, muy enriquecedora. Claro, os iba a preguntar si fabricáis vosotros las letras o lo que necesitéis o si subcontratáis a alguien, porque me imagino si lo subcontratáis la cara de un tío cuando le decís, oye, queremos hacer una letra de 5 por 5 metros. Claro. Bueno, ahí tenemos un problema porque no... O sea, lo hacemos todos nosotros y de vez en cuando hay cosas que subcontratamos una parte y después siempre, eso sí, siempre lo hagamos nosotros segurísimo. Precisamente por lo que dices tú, ¿no? Que no pueden llegar a hacer según qué cosas, que es como muy manual, muy artístico, es que está fuera del mercado tradicional. Y entonces tenemos pues gente que contratamos para que vengan con nosotros a ayudarnos dependiendo del tipo de proyecto que es. Porque claro, quien contratas que puede hacer todo esto, ¿no? Es muy complicado, muy complicado. Vale. Acabamos nosotros ayer aquí horas y horas. Vale, vamos a hablar un poquito de la parte de negocio también, porque al final vosotros tenéis clientes que son grandes, entrar para que te contraten en un gran festival o una gran marca. Sí que me gustaría, porque es algo habitual también, ¿no? Que son las preguntas que nos hacemos desde fuera, es ¿cómo empezasteis? ¿Cómo conseguisteis los primeros clientes? ¿Cómo se consigue esa confianza para que alguien relativamente grande, que entiendo que son el tipo de público, el tipo de cliente que vosotros tenéis, ¿cómo se consiguen estos primeros clientes? Pues es que ha sido difícil porque no ha sido algo que hayamos buscado nosotros, nunca hemos hecho publicidad ni nada de esto, entonces ha sido... pues un cliente ha confiado en lo que ha visto, o sea, nos ha dejado hacer un poquito más de lo que ha visto hasta ahora, porque nosotros le hemos dicho, ostras, no necesitas esto, necesitas en realidad esto, ¿no? Para conseguir tu objetivo. Y nos ha permitido hacerlo, pero porque era un poquitito más, ¿no? De lo que habíamos hecho hasta ahora.
Y confianza. También es verdad que nosotros somos súper estrictos con las fechas de entrega, súper estrictos con cómo entregamos las cosas, vamos a montar nosotros. Entonces, toda esa serie de cosas yo creo que generan una confianza en el cliente que nos ha permitido hoy en día pues que grandes clientes sí que confíen en nosotros sin haber hablado casi nunca con ellos, ¿no? Sí, es el clásico boca a boca, pero al final tiene que ver mucho con buenos proyectos llaman buenos clientes. Es decir, cuando hemos enfocado y hemos aprendido a decir que no en algunos proyectos porque el briefing no se aguantaba o el cliente no tenía claro exactamente o no entendía. Y al final hemos dicho que no en algunos trabajos y eso nos ha permitido tener o enseñar proyectos buenos o bien realizados y ese cliente habla muy bien de nosotros. Hay un feedback, ¿no? Que muchas veces dices, ostras, agradecemos mucho ese feedback porque aquí es donde realmente el cliente confirma que, oye, ha ido bien, estoy contento con vosotros, habéis cumplido súper bien, hablaremos, ¿no? Y eso realmente se ha transmitido en otros clientes y poco a poco ha sido como una escala, ¿no? De hacer una cosa muy mínima, a veces con este cliente grande que hemos llegado y al final nos ha dejado la puerta abierta para, oye, vale, nos sentamos y ¿qué podemos hacer? ¿No? Cuando te dan esa cancha es cuando dices, vale, aquí lo hemos conseguido, ¿no? Aquí estamos realmente en confianza plena. Vale, no sé si tenéis algún proyecto así extravagante de esos de decir, madre de Dios, están locos estos romanos, ¿no? ¿Qué dirían Asterix y Obelix? Bueno, hubo uno que nos pidieron una instalación que no recuerdo cuántas, pero 5.000 mariposas. Sí. O otra era el mismo cliente, 15.000 pétalos. Y claro, de entrada, nosotros siempre decimos que sí, ¿no? Sí. Luego ¿cómo hacemos esto? ¿No? ¿Cómo se aguanta todo esto? Bueno, era un reto. Es un reto. Además... Y sí. hay que montarlo, o sea, hay que pegar 15.000 pétalos, o sea, es que es un trabajo de horas final... y horas y horas. Pero luego lo ves y queda increíble, ¿no? Sí. No, fue un proyecto bonito. Fue un proyecto bonito porque salía un poco de lo... Claro, nosotros no hacemos letras, o sea, nos conocen por esto, pero en el fondo nosotros hemos evolucionado a hacerlo todo. O sea, una tienda es muchas más cosas que no simplemente el rótulo, ¿no? Que puede estar fuera, sino muchas más cosas dentro, ¿no? Y en este proyecto en concreto fue un reto de decir, oye, tenemos que hacer esto. Ostras, vale, pues era más, no tanto una creatividad propia de lo que es qué hacer, sino cómo, ¿no? Y allí es donde fue bonito, ¿no? Porque fue un curro, fue un poco como casi de trabajo de... ¿no? Súper manual. Muy manual, muy, no sé, a mí bueno, no sé. Y luego es que todo es aplicar el diseño y la creatividad, porque incluso cuando lo montas era un trabajo en Andorra. Nosotros estamos en Barcelona. Entonces, ¿cómo transportamos esto? 15.000 pétalos montados con hilos. Sí, o sea, ¿cómo se transporta esto? Y hay temas ahí, ¿no? Bueno, hay que diseñar el packaging, ¿no? Y el material. Entonces, claro, que luego cuando lo abras, pues esté todo como tiene que estar, no esté arrugado ni esté... O sea, mira, todo como ejemplo, ¿no? Fue, vale, esto está muy bien, nos gusta el proyecto, aceptamos, ok, esto va a Andorra. Vale, muy bien. Y además esto va con una cortina de aire súper potente porque allí hace frío y la entrada es de 4 metros por 2 abierta. Es decir, que hay una cortina de aire súper potente, caliente, lo tengáis en cuenta. Claro, digo, los hilos se mueven, se enredan. Y claro, hostia. Y mantener la calidad y la delicadeza y a la vez que eso se mantenga, o sea, tenga movimiento, o sea, tenga un movimiento ola, pero que no se enrede, no se pase y quede siempre... Y claro, al final la solución fue hilo de cobre, ¿no? Un hilo de cobre que es fino, pero a la vez pesa, ¿no? Y tenía también conseguíamos eso, bueno, haciendo pruebas en el taller con ventiladores. Sí. Fue un reto, fue divertido. Sí. Qué chulo. Hemos tocado antes brevemente el tema de la creatividad y quiero haceros otra pregunta. Lo hemos enfocado más a proyectos concretos, cómo trabajáis la creatividad en proyectos concretos, pero no sé si tenéis alguna estrategia para fomentar la creatividad. Bueno, yéndome un poco antes, incluso si creéis que la creatividad se entrena o ya se nace creativo
Y en el caso de que creáis que se entrena, si la entrenáis de alguna manera o qué estrategias seguís vosotros para intentar ser más creativos. Yo creo que se nace creativo, o sea, las dos cosas que has dicho, se nace creativo y se entrena. Porque los niños son... Bueno, yo creo que los niños son hipercreativos, todos. O sea, todos. Y con el tiempo, pues por la sociedad, porque esto no es así, o yo qué sé, ¿no? Los cubiertos se cogen así, esto se hace así, ¿no? Entonces nos van capando la posibilidad de pensar diferente. Entonces, simplemente abrir la mente y pensar que se puede hacer de otra manera, ¿no? Entonces, eso es un entreno, pero todos somos creativos. Es que yo no creo que no haya nadie que no haga acciones creativas durante su día a día. Es que seguro que si lo pensamos hay muchas, ¿no? Y hay gente que quizá está más entrenada y pues lo fomenta más, pero al final yo para mí es un talento que nacemos todos con muchos talentos y el talento sin entreno no es nada. O sea, en el fondo nosotros por suerte o por desgracia, estamos en una cuestión creativa y es un entreno constante. O sea, el aprendizaje ahora es como un constante. Yo siempre pienso en la alimentación, ¿no? Es decir, ostras, pues estás todo el día pues mirando historias, leyendo, intentando salir un poco del huevo. Ya sé que el día a día es duro, pero es parte de es para que luego tengas buenas ideas. Es como cualquier deportista, ¿no? Entrena y come, ¿no? Y hace una dieta concreta para llegar pues a rendir más, ¿no? Nosotros exactamente igual. Uh-huh. Vale, y en cuanto a hablamos de eventos, habéis estado en muchos eventos, habéis participado en muchos eventos. Si tuvierais que decir denominadores comunes de los eventos que realmente han funcionado mejor, ¿cuáles podrían ser? O visto desde otro punto de vista, ¿por qué creéis que los eventos que quizá no han funcionado tan bien, por qué ha sido? Yo creo que la tendencia ahora es claramente poner al usuario o al cliente o audiencia o quien sea en el centro. Entonces, cuando se piensa para él, ¿no? Cómo él tiene que vivir esa experiencia y se tienen en cuenta sus emociones, es cuando más funciona. Entonces, hay como 3 aspectos que nosotros defendemos mucho, que es, primero, ser más humanos, porque somos personas, entonces hay que conectar a nivel humano. Después, otro punto muy importante es la personalización, intentar adaptarnos lo máximo a cómo es ese cliente y a quién quiere, o sea, a qué grupo quiere pertenecer ese cliente, ¿no? Porque como somos simbólicos, no es tanto... nosotros no compramos cosas, sino que compramos lo que queremos ser, ¿no? Entonces, esa parte simbólica hay que personalizarla, ¿no? Y luego, un último punto, creemos que el humor tiene un valor añadido muy fuerte, ¿no? Todo esto, si lo juntas con la creatividad y sales un poco de lo que suele hacer pues, tu competencia, pues tienes el valor añadido que necesita tu evento para que funcione. Creemos, ¿no?, que después de tanto que hemos visto y lo que ha funcionado, lo que no, lo que después la gente comparte, que se siente parte de ese proyecto, es cuando tiene estos puntos, ¿no?, bien trabajados. Uh-huh. Cuando... Sí. No, sí. Nada, os iba a preguntar, cuando trabajáis en un evento, ¿os quedáis luego en el evento o no? Cuando podemos, sí. Cuando podemos, sí. Si son festivales de música y esto, intentamos, ¿no? Para ver cómo la gente se comporta. El primer festival que estuvimos fue, o sea, casi nos da un ataque de corazón por lo que te decía, ¿no? Porque hemos aprendido mucho a base de ver, de observar, de analizar lo que está pasando, ¿no? Y en los festivales de música la gente se comporta... es que no quiero decirlo fuertemente, pero vamos, como muy bestia, ¿no? Y eso es un aprendizaje que luego tienes que aplicar en los futuros proyectos, ¿no? Pero hay proyectos que son eventos corporativos, privados, que a veces hasta firmamos confidencialidad y ahí, claro, no podemos ver qué pasa o cómo actúan. Pero sí que luego nos dan feedback y, por ejemplo, en uno en concreto, que no podemos decir la marca, una marca grande, una marca muy importante, hicieron nuestra instalación y al lado tenían
pues corpóreo con el logo, que era el photocall, que no era nuestro, era el photocall. Entonces, claro, el feedback fue, hostia, es que nadie se hizo fotos en el photocall, todo el mundo se lo hacía en el vuestro, ¿no? Ya, claro, es que los logos hoy en día no funcionan. O sea, no funcionan en corpóreo, quiere decir, ¿eh? Solo hay algunos que, por el naming que tienen, porque conectan a nivel mucho más emocional, entonces sí. Pero si no, un logo por un logo, pues en corpóreo hoy en día no suele llamar la atención. Bueno, al final lo que ha dicho es, estamos tan bombardeados de todo que al final las estrategias de ser más humano, un canal como puede ser el humor o el arte, por ejemplo, ¿no? Aplicarlo a este tipo de eventos, al final conecta más directamente y más sinceramente con el cliente y luego al final sí que hay esa conexión, ¿no? Sí que funciona. Vale. Y por resumir un poquito todos estos años, si tuvierais que hablar de aprendizajes a nivel de negocio, a nivel de, bueno, vuestros propios aprendizajes, pues como emprendedores, como empresa, como creativos, 2 o 3 aprendizajes que os gustaría resaltar, ¿cuáles serían? Hay muchos. Es que muchos. Es que nosotros o 15, no sé. Es que es lo que te decía, que a nivel de proyecto nuestro hemos crecido mucho a base de analizar a cada cliente que hemos tenido, lo que ha pasado en cada proyecto, ¿no? Lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado tanto. Entonces, eso ya es un crecimiento para nosotros que hemos visto claramente el cambio, ¿no? Y de hecho, hemos virado mucho el proyecto a lo que hacemos ahora, que es más aplicación de marca, o sea, un proyecto mucho más global, gracias a haber hecho estos análisis, ¿no? Pues no funciona solo un corpóreo, no nos pidas eso porque vete a un rotulista, ¿no? O sea, es que no te va... Nosotros te podemos ayudar mucho más. Si nos dejas hacer esto, pues vas a ver el valor añadido que tiene, ¿no? Tu crecimiento. Pero a nivel más de negocio, pues el hecho de... Es que muchos, ¿no? Hace poco, bueno, hace 2 años o 3, estábamos mucho más cerrados hacia nosotros, ¿no? Simplemente, pues, trabajábamos el día a día y tal. Íbamos a muchos festivales de diseño, por ejemplo, para estar al día de lo que pasa a nivel creativo en el mundo, de las tendencias, de todo eso, pero lo veíamos como desde un punto de vista muy en segundo plano, ¿no? Al final somos como muy introvertidos los dos y, bueno... Y ahora hemos cogido más la dinámica de, hostia, es que hay que estar presente, hay que hacer networking, hay que abrirse, hay que conocer, hay que hacer didáctica, ¿no? Porque el cliente lo necesita y también le vas a ayudar si tú le explicas pues lo que estamos haciendo ahora contigo, ¿no? Explicar un poco las ventajas de todo este marketing experiencial y el porqué, ¿no? De la importancia que realmente tiene que apliques estas cosas. Entonces, todos estos son microeventos. Sí, para mí son microeventos de cuando dices, o sea, no voy. Quiere decir que no vas a tener ese contacto con yo que sé quién y a lo mejor te sorprende. O sea, muchas veces conoces a alguien y dices, wow, pues no había pensado nunca que eras así y te comienza a contar algo y, hostia, yo me voy con algo aprendido hoy, ¿no? Y yo, no sé, creo que es importantísimo. A nosotros nos salió un poco del cascarón, ¿no? Y ahora... a nivel empresarial sí que ha sido un challenge, o sea, no se puede decir, pero entre hostias y demás, ha sido creciendo e intentando vislumbrar cómo realmente salir bien, ¿no? Y salir a salvo de lo que es hacer una empresa y hacer un negocio, ¿no? Bueno, y que los diseñadores no nos han enseñado a hacer negocio. O sea, esa parte en las universidades se omite, no sé. No nos han enseñado ni a vender, ni a calcular, ni a gestionar el dinero. Entonces, eso pues lo vas aprendiendo a base de hostias. Ya está. A base de conocimientos y ayudas también. Al final, esto también es un crecimiento de mentores, ¿no? De mentores y demás, que te sitúan, ¿no? Y a veces te cantan verdades, ¿no? Y a veces dices, hostia, es obvio, pero yo ahí estaba tan enfocado en mi cuestión creativa y, hostia, tenemos que hacer esto, el otro, y decir, oye, sí, muy bien, pero si no hay empresa, no hay creatividad. Sí, es verdad. Al final, yo soy ingeniero industrial de formación y lo mismo. A mí nunca me ha enseñado nadie a vender ni a nada. Mi foco siempre había sido el producto.
el mejor producto y luego eso ya se vende solo. Sí, se vende solo lo que yo te diga. Se vende solo. Exacto. Sí. Es verdad, yo creo que la mayoría de las profesiones tienen esas carencias, ¿no? Al final no te enseñan a vender, no te enseñan de marketing, no te enseñan ni siquiera muchas veces a relacionarte con las personas, ¿no? Que ya no es solamente el tema de venta, sino, pues yo qué sé, hablar en público, hablar con otras personas, saber cómo comunicar, ese tipo de cosas que son luego tan importantes. Son skills básicas hoy en día. Es básico porque ahora nos encontramos a veces con cliente que nos conoce, o sea, nosotros no, y viene no sé qué, y es como, ostras. ¿Pero dónde nos has conocido? Claro, ¿no? Si nosotros estamos ahí en nuestra y al final es como, claro, pero es que lo que quieres es hablar contigo, tener esa experiencia contigo y él también, hostia, para nosotros también es súper importante porque te cuenta cosas y dices, oye, si tienes un business aquí impresionante, sí, pero hostia, contarme más del vuestro y tal, y dices, hostia, esto es importante, ¿no? Esto nos lo hemos perdido, es la última etapa, ¿no? Y nos sí, ahora lo estamos disfrutando, yo creo que un montón. Sí. Esta última fase, estamos conociendo gente, además puedes preguntar y hablar de tú a tú sin tapujos, ¿no? Decir, oye, pues, ¿esto cómo lo haces? ¿No? Pues mira, yo lo hago así. Es que tenemos los mismos problemas todos y al final hablando, pues a lo mejor él hace una cosa que tú no la hacías, la puedes aplicar, tú le cuentas cómo lo haces y él lo aplica, entonces es que es un win-to-win. Y las relaciones personales son muy importantes en los negocios. Vale. Y una pregunta que suelo hacer habitualmente a las personas que visitáis el podcast es cómo compagináis un poco esa vida profesional y personal. Si estáis todo el día pensando en las creaciones que tenéis que hacer, en que esa idea no acaba de salir o no, o sabéis separar. Bueno, que no digo ni que sea bueno ni malo, ¿eh? O sea, que a mí me resulta muy difícil. Yo, mi vida profesional y personal se mezcla, vamos, a todas horas. No sé si a vosotros os pasa igual o no. Es que es un poco inevitable, además somos pareja. O sea, sí. Es difícil. Intentamos separar bastante. Lo que pasa es que cuando tienes un proyecto creativo es imposible no pensar durante el día. No ves algo por la calle y dices, hostia. Igual. Yo esto es como hacer un cocido o algo, ¿no? Es decir, tú pones allí las cosas y eso se va cocinando sin tú, en el fondo, trabajarlo directamente, ¿no? Está en segundo plano trabajando y de golpe es lo que dice ella, ostras, he visto esto, qué tal, que no sé qué, esto nos iría muy bien para hacer tal, no sé cuántos. Y dices, no, es que la cabeza estaba allí dándole vueltas, ¿no? Y eso es muy difícil de desconectar porque ya es una actitud, ¿no? Yo creo que es una actitud. Yo siempre me río mucho por defecto, como diseñador industrial de producto y de mobiliario, cuando íbamos a la feria de Milano y cuando veías a alguien que se miraba la silla por debajo, dices, vale, este es diseñador industrial. Ahí maquinando ya, no desenchufa, ¿no? No, y a veces que necesitamos soluciones de montaje súper complicadas porque es que no hay tu tía de solucionar aquello y estamos pues con las niñas jugando o yo que sé dónde, ¿no? Y ves algo y dices, oye, ese cable igual si lo ponemos y tal, ¿no? Entonces, bueno, es ya un defecto profesional. Pero bueno, pero intentamos separarlo, intentamos. Sí. Es verdad, a mí me pasa a veces, pues cuando tengo algún problema estoy ahí, yo suelo tener en la cama a veces un cuaderno y un boli, porque si enciendo el móvil ya la he cagado, entonces el móvil no lo quiero encender, pero siempre tengo algo ahí porque si no estoy todo el rato dándole vueltas. Y luego se me ocurren muchas ideas también en la bici, cuando voy andando en bici, porque vas ahí en piloto automático pensando en tus cosas y de repente, ¡pop!, se te ilumina algo y dices, hombre, mira. Sí, no, súper bien. Sí, yo tengo otra manía. Esto está muy bien, porque son espacios, el caminar o el ir en bici o la ducha, ¿no? A veces estás en la ducha y dices, hostia, me están saliendo las ideas y tal. Y es un momento como de, ¿no? No hay móviles, no hay interrupciones. Sí. Y a mí, por ejemplo, tengo una cosa rarilla, ¿no? Que el otro día lo comentamos. Que cuando yo voy a una conferencia o algo, evidentemente siempre voy cargado con mi libretita y demás. Y es el momento donde tengo ideas. O sea, salgo un poco como enchufado, ¿no? Ostras, mira, he tenido una idea, he tenido un tal, no sé qué. Me funciona. Son espacios donde estoy escuchando, estoy atento, pero a la vez estoy en mi mundo dibujando y dices, ostras, me van saliendo cosas y el tío ha dicho esto. A veces le tengo que quitar el lápiz por eso, ¿no? Porque estamos en una reunión
yo sé que él está pensando, ¿no? Porque sé que es su manera de concentrarse, pero está dibujando y claro, la otra persona puede pensar, Sí, a hostia, veces un poco, no me está escuchando, ¿no? un Este poco tío, extraño, no sé, ¿no? pero Y le tengo que quitar el lápiz un poco de, a ver, bueno, controla. cada uno, mira, él Sí, tiene un sí, boli en la mesilla, ya, eso pero cuando no te, no lo tengo yo, ¿eh? cuando no O te sea, conocen, ¿no? ojo, eso está bien, ¿eh? Sí, Buen recuerdo. sí, pues hace unos días le entrevisté a Andrés Martínez Ricci, que se dedica en conferencias a dibujar, mientras la gente va hablando y transforma las ideas en dibujos. O sea que hay más gente como tú, vamos, que está pintando y dibujando mientras uno habla y haciendo caso, que es lo interesante. Ahí está el tema. Sí, Vale, ya para ir acabando, sí que me gustaría preguntaros algún hábito de productividad que empleéis o que os vaya bien o que hayáis descubierto recientemente y que pongáis en práctica y que os ayude. Estamos intentando sistematizar procesos que hasta ahora automatizar, no sí. automatizarlos, sí, que no lo teníamos muy aplicado porque todos los proyectos son diferentes, entonces para nosotros es muy, muy, muy complicado hacer eso. Pero sí que estamos trabajándolo lo máximo para poder ser más productivos, ¿no? Porque al final somos dos, sí que va viniendo gente, lo que te decíamos, ¿no? Que viene gente que vamos contratando, pero como no tenemos un personal fijo porque es muy complicado, sí que tenemos que intentar que nuestros procesos sean lo más fáciles y rápidos posibles. Entonces estamos ahí trabajando en este proceso, sistema, para que los proyectos que van entrando ya vayan mucho más encaminados. O sea que estamos en ello todavía. Vale, Estamos ahí perfecto. trabajando. Y ya para acabar, algo que siempre pregunto porque es que nos recomendéis algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, porque siempre recomendáis cosas que son muy chulas. Voy engordando mi biblioteca aquí, que un día tendré que salir de casa para seguir amontonando libros, pero es algo que a mí me gusta mucho. Así que os pediría eso, que nos recomendéis algún contenido interesante. Yo ahora me estoy leyendo un libro que es sobre la cultura de Netflix, que me parece muy interesante. Se llama Aquí no hay reglas. Y es que es muy chulo porque habla de cómo ellos trabajan en su empresa, en Netflix. Y es que es muy interesante porque es que para eso sí es disruptivo, para mí por lo menos, que es una palabra que a él no le gusta nada, pero es que para mí este sí es disruptivo, porque es que tiene una manera tan distinta de trabajar, tratar a los trabajadores, o sea, los trabajadores a los jefes y los jefes a los trabajadores. O sea, todo tienen un sistema tan sumamente diferente que creo que todos nos lo deberíamos leer, ¿no? O sea, tanto trabajadores por cuenta ajena como emprendedores, como gente que tiene gente contratada, para intentar cambiar un poco el paradigma, sobre todo porque viene la generación Z que tiene un rollo en la cabeza totalmente diferente al nuestro y son el futuro, o sea, son los trabajadores del futuro, ¿no? Entonces, si queremos conectar con ellos, hay que empezar a cambiar un poco nuestro mindset de cómo podemos cambiar cosas del sistema laboral que a nadie nos gusta, ¿no? Los horarios, las vacaciones establecidas en un periodo, el hermetismo de muchas empresas, ¿no? De gente ya de otras generaciones, que a veces es muy complicado para nosotros mismos que no estamos tan lejos de ellos, ¿no? Pero imagínate con la gente joven. Y este libro para mí tiene ideas como muy innovadoras que quizá no lo son tanto, para empresas de este nivel como Netflix o Google o no sé, no tengo ni idea, de Silicon Valley, vamos. Pero en nuestro entorno yo creo que sí que son súper diferentes a la manera habitual de trabajar. Y es para mí una recomendación muy chula. No lo he acabado todavía, pero me queda poquito y está Vale, muy interesante. vale. Yo tengo dos recomendaciones así muy rápidas, tampoco son súper profundas, pero que están muy bien. Una es por defecto de diseño industrial, es una entrevista, de hecho, es una entrevista a Patricia Urquiola, que es una diseñadora originaria de Oviedo, pero está en Milán, se casó allí con un diseñador también y tiene un pedazo de estudio. A mí me encanta lo que hace, es sorprendente y cuenta un poco, así un poco novelado si queréis, pero cuenta un poco su historia, ¿no? Cómo es su familia, cómo se fue, cómo consiguió el trabajo, etcétera, ¿no? Cómo llegó a Italia, cómo
cuáles son sus maestros, etcétera. Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Saber parte de la historia de alguien que está un poco lejano a nosotros, ¿no? Y que ha triunfado, ¿no? en el producto industrial, hace de todo, interiores, tiene un estudio con 50 personas, o sea que es potente. Y me encanta la manera como trabaja, ¿no? Es muy analógica aún, ¿no? Es interesante. Y la otra, que es un poco más comercial, pero que es interesante también ver, es una serie en Netflix que se llama Abstract. Mucho gracias. Es que está bien y salen pues diferentes, entre artistas, diseñadores, ¿no? Y cuentan un poco su vida un poco, hacen un poco de todo, ¿no? Pero su vida, cómo trabajan, cuáles proyectos, no enseñan proyectos, ¿no? Y está muy bien editado, está muy bien hecho, muy bien filmado y, hostia, vale la pena. O sea, si quieres entrar un poco en la parte esta de conocer gente creativa a nivel súper top, pues, ostras, está muy bien la serie. Vale, perfecto. Pues las dejaré en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de vosotros, que quieran contrataros, ¿dónde os pueden encontrar? Pues en Instagram @27yetres y en la web www.27yetras.com. Y bueno, tenemos LinkedIn, estas cosas, pero de momento donde más tenemos el día a día son estas El día a día básicamente en Instagram. Intentamos colgar asiduamente los trabajos que hacemos y algunas pinceladas de producción, algunos chismorreos, algunas historias, ¿no? Pues allí nos encontrarán. Así podrán hacerse una idea de lo que hacemos. Y evidentemente en la web, ¿no? Encontrarán nuestros contactos y pueden hablar con nosotros. Vale, perfecto. Pues lo dejaré también en las notas del programa y nada, solo me queda daros las gracias. Ha sido una entrevista bien chula, conociendo un negocio diferente a lo habitual que suele pasar por el podcast, así que muchísimas gracias por compartirlo. Gracias a ti. Hemos estado súper a gusto. Súper a gusto, muy bien. Muy bien, me alegro y muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado con la entrevista, que hayáis aprendido con lo que hacen en 27 Letres y nada, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Hasta luego. Espero que este episodio te haya ayudado y te haya aportado experiencias, estrategias y herramientas que te ayuden a potenciar tu empresa o a iniciarte en el mundo del emprendimiento. Recuerda que en innocabi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Puedes empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. Toda la información en las notas de este episodio y, por supuesto, en innocabi.com. Nos vemos dentro.